Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy buenas, estamos aquí para tratar hoy la lección número 12 de Colosenses. Esta es nuestra última lección de nuestro estudio inductivo de Colosenses. Le invito para que ore conmigo en este momento y dediquemos este tiempo para la gloria de nuestro Dios. Padre, ahora te damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, y este tiempo que hemos pasado estudiando esta epístola, Señor, consideramos que ha sido de crecimiento, que ha sido de ayuda, y te ruego que hoy en esta última lección nos hable de una manera muy especial a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendice a cada uno de los que han estado siguiendo este estudio y los que lo van a seguir más adelante, Señor, en las redes sociales. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a empezar entonces leyendo Colosenses 4, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Muy bien, esto es lo que nos dice el versículo 12, 13 y 14. Vamos entonces ahora a entrar a nuestras preguntas de PowerPoint. ¿Está bien? ¿Les parece muy bien? Entonces aquí vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa la expresión rogando encarecidamente? Mire, la palabra encarecidamente significa con insistencia. Pablo vio en Roma cómo oraba Epafras y dijo que agonizaba en oración por ellos. Es decir, que luchaba, pugnaba, se esforzaba en oración por las iglesias de Colosas, la Odisea y Hierápolis. Epafras realmente amaba la obra de Dios y no se limitaba a un grupo, sino que sus oraciones abarcaban toda una región. A veces los que están a cargo de un grupo, de una iglesia, se limitan y se concentran solamente en los que están a cargo y no ven en el conjunto. Podríamos decir entonces que son miopes para ver la totalidad de la iglesia. Pero gracias a Dios que esto no ocurría con Epafras. ¿Por qué motivos Epafras oraba tan encarecidamente? Mire, Epafras luchaba en oración primero por la firmeza en la fe de sus hermanos. Dice Pablo, para que estéis firmes o para que permanezcáis en pie, dice la versión de Taizé, para que estén establecidos, para que resistan. Mire, muchas veces hemos oído hablar de la conservación de resultados, ¿verdad? Después de una campaña y de la necesidad de visitar y llevar literatura para compartir con los nuevos creyentes, hay tantas cosas que hacer después de una gran actividad para tratar de conservar a la gente. Lo que está bien, sí, eso está muy bien, pero para Epafras la batalla en oración, pidiendo que estén firmes, pues era lo mejor. Este es el mejor método, es el mejor camino para que se afirmen y perseveren en la comunión con la iglesia. Porque la firmeza en la fe no se logra con consejos y exhortaciones, no, sino por medio del poder de Dios que se manifiesta en la gente cuando la gente ora. Segundo, Epafras oraba por la
perfección, escuche, la perfección de las iglesias, es decir, por su madurez. Mire, es posible que haya descubierto que la mala conducta o la inconstancia, las divisiones, los conflictos y pues otros síntomas de inmadurez no se arrancan solo con la enseñanza, la predicación, sino por la intervención de Dios. Si la perfección dependiera exclusivamente de cada uno o de la calidad de la enseñanza, Epafras no estaría agonizando en oración para que sean perfeccionados o para que maduren, ¿verdad? Solo Dios puede llevarnos a esos estados de perfección en respuesta a nuestras oraciones. Y tercero, Epafras oraba para que tengan plena seguridad de la voluntad de Dios. Dice Pablo, completos en todo lo que Dios quiere, o convencidos plenamente de toda la voluntad de Dios. O también se podría traducir cumplidores de toda la voluntad de Dios. Así lo traduce la versión latinoamericana. La Nueva Biblia Española lo traduce de la siguiente manera: entregados cualquiera sea el designio de Dios. Oraba así porque no hay otra cosa más frustrante que vivir permanentemente en incertidumbre sin saber lo que realmente Dios quiere que hagamos. Por eso Epafras oraba y oraba para que el Espíritu Santo les revele los propósitos de Dios y para que tengan la seguridad que están en el camino correcto. Desde mi perspectiva, una de las cosas más difíciles que podemos tener y encontrar en la vida cristiana es conocer y andar en la perfecta voluntad de Dios. Eso es algo que estoy pastoreando desde 1975 y son cientos de personas que me han preguntado a mí cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando se van a casar, cuando van a ingresar a la universidad, cuando están buscando empleo. Hay una cantidad de momentos en que la gente quiere saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Aquí vemos a un hombre que está tratando de que su grupo conozca la perfecta voluntad de Dios. En los versículos 14 y 15 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué lecciones podríamos nosotros sacar de este simple saludo? Porque es un simple, o sea, es un saludo como normal, como corriente, como formando parte de lo que Pablo siempre hacía, ¿verdad? Mire, que la profesión de Lucas, porque Lucas era médico, no estaba en conflicto con la fe en Dios, como si el recurrir a la medicina o a los médicos era negar a Dios o negar que Dios sana o que Dios puede hacer milagros. No, es probable que Lucas haya sido el médico de cabecera del apóstol Pablo, quien muchas veces estuvo enfermo y ahora con gratitud lo reconoce como el médico amado. Como el médico amado. Mire, consultar a los médicos y seguir su tratamiento no significa falta de fe en Dios o en el poder de Dios para sanar. Significa que uno tiene sentido común y una vida cristiana equilibrada entre lo natural y lo sobrenatural. En segundo lugar, la lección que sacamos de aquí es que no todos los que hoy parecen estar firmes continuarán así en el futuro. No todos los que colaboran con nosotros seguirán apoyándonos y acompañándonos en el servicio de Dios, como lo demuestra la conducta de Demas. Dígamelo a mí, que
sí he tenido experiencias un poquito traumáticas con algunos que uno piensa que están firmes. Mire, acerca de Demas, es poco lo que sabemos, salvo que en la parte final del ministerio de Pablo lo abandonó a Pablo. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cuántos hay que nos siguen hoy, pero que se descarriarán? En Filemón 24 dice: Demas formaba parte del equipo de Pablo, fue uno de los colaboradores en el ministerio junto con otros, hasta que en un determinado momento sus sentimientos cambiaron y tomó otro rumbo, dice Pablo, amando a este mundo. La tercera lección tiene que ver con el saludo a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué es importante esto? Mire, porque echa por tierra la teoría de que en cada ciudad debe haber una sola iglesia, un solo grupo local. Porque esta carta fue escrita a la iglesia de Colosas. Dice al comienzo, ¿se acuerdan? Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Si la iglesia que se reunía en la casa de Ninfas era la misma iglesia de Colosas a la que Pablo envió esta carta, nos podemos preguntar qué necesidad tenía de decir esto. Mire, simplemente escribiría: y a Ninfas y a los hermanos que se reúnen en su casa, pero dice la iglesia, dando a entender que allí en la ciudad de Colosas existía otra iglesia, es decir, una segunda, una tercera congregación. Evidentemente, pues tenían buenas relaciones entre sí, se visitaban entre ellos, pero estaban organizados como 2 o 3 grupos bien distintos. La gran lección es que en cada localidad pueden convivir varias iglesias locales con su propia particularidad, con su propio enfoque, con sus propios programas y su forma de organizarse en un espíritu de paz y armonía. Yo creo que no solamente en Colosas, sino en varias ciudades existían varios grupos locales. Voy a explicarle por qué. A ver, si nos quitamos un poquito nuestra mentalidad occidental de nuestros templos, donde en cada templo se pueden albergar 500, 1000, a veces hasta 20,000 personas, tenga en cuenta que en el primero y segundo siglos del cristianismo, de la era cristiana, no existían los templos. Se reunían era en casas. Pensemos en una casa grande. Una casa grande puede albergar 50, 60 personas en un momento determinado, pero las iglesias no eran iglesias de 50 y 60 personas en una sola ciudad. Habían mucho más personas en una sola ciudad, así que requería que hubiera varias casas donde se reunieran. Por eso cuando se habla de la iglesia que está en Corinto, de la iglesia que está en Tesalónica, no es un solo grupo local, son varios grupos locales, y con esto que estamos mirando aquí en Colosenses podemos como reafirmar un poquitico más esta parte de lo que es la iglesia en varios grupos locales. Vamos a leer ahora Colosenses 4:16. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Mire, aquí Pablo menciona una carta. Pablo está mencionando una carta que escribió a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué esta carta no está en la Biblia? ¿Por qué razón? Hay un autor que es muy consultado por los estudiantes de la Biblia, que se llama William Barclay. Él comenzó este punto él lo trata, lo habla, lo comenta bajo el título de El misterio de la carta a los de la Odisea, y él da 4 posibilidades para esto. Estas 4 posibilidades son dadas por William Barclay. Primero,
pudo haberse tratado de una carta especial a la iglesia de la Odisea. Si fuera así, pues lo más posible es que se perdió. Segundo, la carta referida puede identificarse con la carta a los Efesios, que no fue dirigida a la iglesia de Éfeso, sino que consistió en una encíclica concebida para circular entre todas las iglesias de Asia. Puede ser que esta encíclica hubiera llegado a la Odisea y ahora se dirigía a Colosas. Una de las razones por las cuales se dice que la carta a los Efesios era una carta circular es porque es una de las pocas cartas donde no se trata acerca de un problema, no hay una problemática exacta, sino que es una carta muy general. Y lo que hace la carta específicamente es tratar de exaltar lo que es la iglesia como tal y la relación Cristo-iglesia, iglesia-Cristo. Note que ahí no se tratan asuntos particulares como los que se trataban en Corinto, por ejemplo, en la carta de Corinto o a los tesalonicenses, que esas cartas traían un motivo especial por las cuales habían sido escritas. Cuando usted lee con detenimiento la carta a los Efesios, usted va a encontrar que no hay nada así de un problema específico de un grupo. Entonces por eso se dice que era una carta, más bien una carta circular. Por eso se puede identificar que podría ser esta la carta que se menciona aquí como la carta a la Odisea. La carta de Marras, es decir, la carta de la Odisea, puede ser efectivamente la carta a Filemón. Bueno, yo no entiendo por qué Barclay dice eso, pero él tendrá sus razones, ¿verdad? Y por último, como cuarta razón, por muchos siglos existió una presunta carta de Pablo a la iglesia de la Odisea. Una carta que de hecho pretende ser la que aquí se menciona. Mire, esta carta fue mencionada por Jerónimo en el siglo V, pero en su opinión era una falsificación. Esta opinión era compartida por la mayoría. De las 4 teorías que presentó Barclay, la segunda parece ser la más convincente, como leemos al pie de página en la Biblia de Jerusalén. Miren cómo dice la Biblia de Jerusalén allá en esas notas que se ponen al pie de página. Dice: las cartas de Pablo debían ser leídas en presencia de todos los hermanos. Y da como ejemplo 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y luego enviadas a las regiones vecinas. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:1 dice: con todos los santos que están en toda Acaya. La carta a los colosenses, esta carta que los colosenses recibirían de la Odisea, es sin duda nuestra epístola a los Efesios. Entonces podemos afirmar que la carta que se habla que es de la Odisea realmente era la carta a los Efesios. Bueno, Dios tiene planes de por qué no tenemos estrictamente esa carta dirigida a la Odisea. Pero yo le recomiendo que le dé una carta de una sola sentada a la carta a los Efesios. Se dan cuenta lo interesante que es esa carta. Versículos 17 y 18 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Porque el apóstol Pablo les habrá dicho que, o les ha pedido que le digan a Arquipo que cumpla su ministerio? Mire, porque si tenían que decirle esto, pues estaba claro que Arquipo no asistía más a ninguna iglesia, ni a la de Colosas, ni a la de la Odisea, ni a ninguna otra. No, nosotros no conocemos. Entonces, esto sería pura especulación, pero nosotros no conocemos las causas de su alejamiento, pero sabemos que antes fue un líder
muy importante. El apóstol Pablo lo llama compañero de milicia. Y en su casa se reunía una iglesia. Y a la iglesia que está en su casa, dice en Filemón 2. Pero Arquipo abandonó su ministerio por alguna de estas causas. Primero, porque los hermanos que asistían a las reuniones en su casa dejaron de hacerlo. Y eso lo desanimó mucho. Y es que ¿quién no se desanima después de trabajar y que la gente no responda, verdad? Segundo, porque tuvo problemas económicos y por deudas o mucho trabajo no pudo continuar sirviendo al Señor. Tercero, porque cometió alguna falta y pues no pudo aguantar las críticas y las murmuraciones y más bien prefirió desaparecer. Esto es muy común. Yo pienso que estas razones son más que todo razones tomadas del contexto de lo que nos pasa a los pastores hoy. La cuarta razón es porque algo lo afectó profundamente y pensó que era mejor abandonar su servicio al Señor. En realidad no sabemos qué pasó. Eso no, es lo que estoy diciendo aquí pues son especulaciones. Es como tratar de encontrar razones por qué alguien abandona el ministerio, ¿verdad? La noticia de su abandono llegó a oídos de Pablo y decidió confiar en el ministerio terapéutico y restaurador de toda la iglesia. Pablo no le pidió a Tíquico o a Onésimo o a Ninfas para que le hablen, sino que se lo pidió a toda la iglesia. ¿Por qué Pablo escribió la salutación? Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Mire, es que Pablo dictó la carta y es probable que fue Timoteo, el secretario, el que la escribió realmente. Pablo la dictaba, Timoteo la escribía, porque al comienzo escribió Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces esto que hace él al final, de con su propia mano hacer la despedida, esta última frase la escribió con su propia mano para garantizar la autenticidad de esta carta, porque algunos escribían cartas en nombre de Pablo para confundir la iglesia, es decir, lo suplantaban, trataban de engañar a las iglesias diciendo que eran cartas que venían directamente del apóstol Pablo. ¿Por qué habría pedido que se acuerden de sus prisiones? Miren, el apóstol Pablo estuvo casi la mayoría del tiempo preso, ¿verdad? Podemos imaginar varias posibilidades, porque ¿por qué razón o por qué Pablo pedía que se acordaran de sus prisiones? Se nos ocurren porque la mayoría de estas notas, si usted mira ya la parte de arriba de las presentaciones de PowerPoint, yo le doy crédito a la persona que hizo la investigación personal, que es el hermano Alberto, casi nunca puedo pronunciar su apellido, pero él es un pastor argentino y él fue quien hizo la mayoría de las notas. Yo lo que hago son adaptaciones a las notas del pastor Alberto. Entonces aquí tenemos 4 razones por las cuales se puede pensar que Pablo le pide a los colosenses: acuérdense de mis prisiones. Primero, porque se sentía solo. Escuche, se sentía solo después de tanto tiempo y pues que nadie preguntara por él. Eso lo hace sentir a uno solo. Segundo, porque lo visitaban muy poco. Era muy poco lo que iban a visitarlo. Y tercero, porque apenas podía sustentarse en la cárcel. Y la verdad era que necesitaba ayuda externa. Y ese acordarse podría significar más bien como algún tipo de ayuda física o económica. No estaba trabajando. Acuérdense que el apóstol Pablo trabajaba haciendo tienda de campaña, pero en la cárcel no podía hacerlo, así que económicamente necesitaba que alguien lo ayudara a sostener. Cuarto, porque después de escribir una carta tan edificante, muchos podrían pasar por alto que la escribió desde la cárcel
Mire, en medio de grandes privaciones y limitaciones, sin quejarse, sin protestar, ni pedir absolutamente nada para él. Literalmente el texto dice: acordaos de las ataduras o de las cadenas. Y quinta y última razón que podríamos sacar aquí es porque les estaba pidiendo que oren por su libertad. Acuérdense, oiga, oren para que yo sea libre, para que estas cadenas ya no me aten más. Cuando uno le pide a otro que se acuerde de su problema o de su enfermedad, en realidad le está diciendo que se acuerde de orar por él. Pablo estaba necesitando de las oraciones del pueblo del Señor. Esto es apenas, diríamos, normal en un siervo de Dios que busque ser sostenido por la oración de otros. Muy bien, ya saben, cada semana, y este sería nuestro último reto de esta semana, tenemos un reto semanal, el cual quiero que lo veamos, el reto, el desafío semanal. El desafío para esta semana es, quizás usted conozca a un ex líder, escuche, ex líder, o un ex pastor, así como Arquivo, quien ha servido al Señor en el pasado, pero que hoy está alejado de la iglesia. El desafío es que usted ore por él. Si le es posible, si usted lo conoce, si tiene cierto nivel de confianza, llámelo, hable con él, anímelo, o escríbale un mensaje. Es muy fácil hoy a través de la internet, del correo electrónico, a través de el Facebook, a través de todo lo que son las redes sociales. Tienen maneras de uno comunicarse con otro. No caería mal que usted le dé un mensajito a alguien que dejó ese ministerio, ya sea como pastor, o sea como profesor de escuela dominical, o como director de jóvenes, o como directora de damas, en fin, cualquier ministerio que se realice en la iglesia. Y el texto bíblico que vamos a aprender hoy es Colosenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Un texto un poquito largo, pero que vale la pena. Cada vez que usted aprenda la Biblia de memoria va a recibir un beneficio muy especial. Mire, para mí ha sido muy grato, muy edificante, de mucha bendición, compartir con ustedes estas dos lecciones de Colosenses. Espero que para ustedes también haya sido de bendición. Espero que podamos volvernos a reunir a estudiar otro aspecto de la Biblia. Estoy pensando en volver a hacer la serie que hice de Efesios inductivo o Filipenses inductivo, porque todos esos estudios estaban en el canal que nos robaron y pues se perdieron, porque el que se robó el canal borró absolutamente todos los videos que había allí. Era un trabajo de un poco más de 11 años. Imagínense cuántas predicaciones, cuántos estudios, cuántas cosas había allí. Todo eso fue borrado. Entonces creo que voy a volver a hacer una de estas series. Si usted quiere comentarme cuál le gustaría que volviéramos a hacer, estoy pensando en Efesios o Filipenses o en Romanos, no sé, o Gálatas, cualquiera de esas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero eso sería a partir del mes de octubre. Porque acuérdense que el próximo lunes, que será 12 de septiembre, vamos a tener por 3 lunes un estudio acerca del perdón. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.